La palabra del Señor en Josué, capítulo 24, versículo 15. El Señor va a hablar a través de la boca de Josué de la importancia que es para Dios el congregarnos. Y por sobre todas las cosas el congregarnos como familia. Que cada casa pueda servir al Señor. Amén. No solamente individualmente, sino que nuestra casa pueda servirle con todo el corazón. Y dice su palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Dios le está hablando a través de la boca de Josué a todo el pueblo de Israel, a una gran multitud. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, dice la palabra del Señor, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero quiero que sepan algo, que se guarden en el corazón algo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo creo que se merece un aplauso a la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi familia serviremos al Señor. Es muy importante esta palabra porque Josué lo expresa como una obligación para el pueblo. Les da a elegir si sirven a los dioses paganos, a los dioses que sirvieron sus padres, o ahora van a tomar una decisión diferente para servir a Dios. Disponerse de todo corazón a hacer la voluntad de Dios es lo más importante para que una familia empiece a ver la bendición del Señor. En Mateo 16, versículo 26, yo quiero también hacer una reflexión acerca de esto. Porque dice la palabra: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y yo también me hacía esta reflexión, porque yo he visto mucha gente, y hablábamos con la pastora, hemos visto y hablábamos acerca de 20 años atrás. Yo tengo 21 años que conocí al Señor, y en 20 años hemos visto muchas familias desarmarse, muchas familias dejar de servir, muchas familias alejarse. En principio he visto personas yendo para adelante solas, creyeron, caminaron con el Señor, pero se olvidaron de reforzar su casa, se olvidaron de reforzar sus hijos, su esposo, su familia. Si seguía el esposo, muchos se olvidaron de la esposa y de los hijos. Y si seguía la esposa, se olvidó del esposo. Y esto yo lo he visto mucho, y compartíamos y conversábamos acerca de esto con la pastora. Y se perdió la casa, se perdió una generación importante para Dios. Por eso que si podemos afectar con nuestra vida, nuestra casa, vamos a afectar generaciones. Vamos a afectar al pueblo del Señor. Por eso es tan importante, y creo que Josué lo muestra. No solamente él hubiese dicho: yo sigo al Señor, no sé ustedes, pero yo sigo al Señor. No, él dijo algo claro: yo y mi casa, toda mi casa, serviremos al Señor. Y creo que tiene que ser una petición en cada uno de nuestros corazones en este tiempo, que podamos servirle al Señor, pero no nos olvidemos de aquellos de nuestra familia, nuestros hijos,
¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo la familia? ¿De qué sirve conquistar todo en este tiempo? Dinero, riqueza, si pierdo mi casa, mi familia, mis hijos. Por eso es tan importante involucrarlos a todos en el servicio al Señor. Amén. Es tener una clara convicción, que creo que es lo que demuestra tener Josué delante de toda la multitud. Es más, le contestaron a Josué: si va a estar Dios como estuvo con Moisés, te seguiremos. O sea, era alguien que tenía testimonio. Era alguien que lo que estaba hablando lo hablaba porque lo vivía. Y era alguien que todos querían seguir. En otras palabras, dice la Biblia que era alguien de secreto. Alguien que pasaba mucho tiempo en el tabernáculo de reunión. Siempre recuerdo una frase de un famoso conductor, Matías Martín, no sé si usted se acuerda. Y decía una frase así: ¿y vos, de qué lado estás? No sé si usted se acuerda, pero había un programa que decía: ¿de qué lado estás? Y cuando hablaba el Señor, me ministraba esta palabra, me acordaba de esa frase de este conductor. ¿Y qué él lo decía? Usaba otra palabra, ¿no? Otro gentilicio que no lo voy a decir porque es muy chabacano. Pero, ¿de qué lado estás? Y creo que Josué le habló a todo el pueblo: ¿de qué lado van a estar? ¿Van a servir a los dioses de este mundo o van a servir al Dios verdadero? Servir al Dios verdadero requiere obediencia, requiere morir, requiere servicio, requiere perder para ganar. Servir a la carne requiere pasiones, pero servir a Dios requiere obediencia, disciplina, rectitud. Es algo muy diferente. Y el pueblo estuvo decidido todo a hacerlo, porque vio en Josué a alguien que podían imitar, a alguien, testimonio. Vieron una familia decidida, una casa decidida. Mi pregunta es: ¿podés decir hoy, vos, de qué lado estás? La Biblia lo habla. Y es una decisión personal, pero mi decisión puede involucrar para bien o para mal mi familia. Pero los que estamos en el Señor sabemos que tenemos ese llamado. Y yo me tengo que levantar como sacerdote de la casa a servir a Dios. Y si hay alguien que tenga que levantarse no siendo el sacerdote de la casa, hágalo y sirva a Dios, porque Dios lo va a bendecir. Póngase del lado donde está la bendición de Dios. Amén. Es servir a Dios. Hacer la voluntad de Dios es ponerse en el lugar correcto. Yo no sé cuántos le dan gloria al Señor. ¿Usted lo cree? Bueno, denle un aplauso a Jesús entonces. Amén. Yo creo que este es un pueblo que está parado en el lugar correcto. Vamos a servir a Dios. Así que cuando te pregunten ¿de qué lado estás? De Cristo. Me gustó Agustín porque dijo: yo no estoy del lado del aborto, yo estoy del lado de la vida. Y eso es convicción. Y eso pasa cuando estamos en el verdadero lugar, cuando hemos tomado una decisión radical. Que no hay conveniencia, hay una convicción. A veces por conveniencia se tuercen las cosas, pero cuando hay convicciones serias, cuando hay determinaciones en el corazón, enseguida nos ponemos del lado correcto. Amén. Quiero compartirte algo. Hoy quiero que el Señor me dé la gracia para poder predicar. Las familias que prosperan, ¿cuáles son esas familias que prosperan?
aquellos que tomaron una firme y radical decisión por servir. El servir involucra muchas cosas. Por eso es tan importante. Uno le sirve de corazón, pero le sirvo en la iglesia y le sirvo allá afuera. Le sirvo en todo lugar donde me tenga que mover. Quiero que se grabe esta frase o la note. La manera en que vivamos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso al Señor. Te miran cómo vivís, nos miran cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos movemos. Mire lo que dice Primera de Juan 2:6. Así que esto es algo serio. Yo quiero que entendamos y que definamos de qué lado estamos. Porque Dios siempre te va a pedir cuenta y te va a mandar un Matías Martín para decirte: ¿y de qué lado estás? ¿Del lado de los amorreos? ¿Del lado de los dioses de los padres? ¿O del lado del Dios de Israel? Claro, hay un sacrificio muy grande. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Somos un reflejo de Dios en la tierra. La familia es el reflejo de Dios en la tierra. Jesús es la cabeza, es el varón, la iglesia es su novia. O sea que la familia tiene un mandato: reflejar a Jesús en la tierra. O reflejamos a Jesús o reflejamos al mundo. O reflejamos a Jesús o reflejamos la carne. O reflejamos a Jesús o reflejamos lo que no se debe. Yo quiero que entendamos esta palabra para poder tener en cuenta que somos ejemplos a los demás en la obediencia y en nuestro testimonio, en el compromiso. Hay un compromiso. Servir a Dios, hay un compromiso. Yo recién se lo decía, afuera usted tiene un compromiso con Cristo, no con el mundo. Así que tiene que reflejar a Cristo. Pero cuando está en la congregación, usted tiene que reflejar a Cristo en todas las áreas de servicio de la casa de Dios. Por eso que a usted lo van a mirar. Servir a Dios. ¿Sabe cómo obedecemos a Dios? Obedeciendo a los hombres. Si no podemos obedecer a los hombres que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios al cual no vemos? O sea que la obediencia está radicada en el compromiso diario que yo asumo de servir a Cristo. No sirvo cuando yo deseo, cuando estoy bien. Sirvo por compromiso, sirvo porque tengo un llamado. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla: comprometidos en todos, en todo. Mire, hoy aquí oramos por los diezmos, las ofrendas, votos. Estamos comprometidos con su palabra porque su palabra lo dice. Y si su palabra lo dice y lo hacemos, nosotros seremos bendecidos. Amén. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Eres un testimonio. Lo que hagamos, vamos a hacer de influencia a otros. No creas que el no hacer nada va a pasar desapercibido. El no hacer nada llamará más la atención que hacer algo. Y yo quiero compartirte esto para que entiendas en la palabra de Dios. Hoy vengo a decirte de qué lado estás. Por eso es tan importante estar del lado del Señor. Pero hay un montón de compromisos que uno tiene que asumir.
Y esto es parte del caminar en el Señor. Así que si somos una iglesia obediente, una iglesia disciplinada, una iglesia que cumple horarios también, va a ser una iglesia que va a ser desafiante para otros. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Las familias que han descuidado la casa son aquellas que han sido divididas por dentro. Y esto es lo que hace Satanás. ¿Cómo trabaja? Por eso, mis amados hermanos, no nos pueden destruir nuestra casa. Yo quiero que diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay cosas que Satanás usa para destruir la familia. Destruir la familia sacerdotal, destruir las familias cristianas. Por eso quiero compartirte esta palabra que está en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús hablaba acerca de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Porque a Jesús le decían que echaba fuera los demonios por Belcebú, la blasfemia más grande que hicieron los fariseos contra el Espíritu Santo. Y dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma prospera. ¿Prospera? No, cae. Cae. Por eso es importante que entendamos este concepto. Es tan importante. Lo fue para Josué porque lo era para Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es una disposición del corazón. Cuando alguien está decidido, Dios empieza a cambiar la casa. Dios empieza a trabajar a los integrantes de la familia, porque hay alguien decidido a servir a Cristo. Amén. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Jesús entonces. Amén. Y vengo a soltarte otra promesa que está en Hechos 16:31. Habla una promesa el Señor para aquellos que no se van a detener. ¿Cuántos hay acá que dicen: yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Y tu casa. Amén. Yo creo que se merece un aplauso al Señor. Esa es la misericordia, esa es la promesa para aquellos que esperamos en Él. Ni uno solo se perderá de tu casa. Pero mientras tengas en el corazón servir al Señor, seguir al Señor. Amén. Eso es lo que quiero compartirte. Por eso, mis amados hermanos o familias, no bajen los brazos por nada. Aquellos que quizás estén pasando problemas familiares, no bajen los brazos. Por lo general, siempre en alguna familia, algún integrante puede pasar por momentos difíciles. Y podemos pasar por situaciones difíciles. El Señor me ministraba que los grandes problemas familiares cristianos vienen a causa de la inestabilidad en el servicio. Aquellos que no le dan prioridad a la obra de Dios. Escuche lo que le quiero decir. Y esta es una llave. La Biblia dice que Josué pasaba tiempo en el tabernáculo. Nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Y esto habla de la palabra de Dios. Por eso es tan importante permanecer
y ayudar a cada integrante de nuestra familia a permanecer en Cristo. A darle el lugar al Espíritu Santo y a servir a Dios. Eso es lo que va a prosperar tu casa. No va a ser un negocio, no va a ser allá afuera, va a ser el Espíritu Santo a causa de servir al Señor con todo tu corazón. A causa de esa convicción. Por eso es necesario que podamos entender por qué Dios será fiel con los que confían en Él. Quizás alguno me dirá, pastor, sí, no tengo esposo, no tengo marido, pero tú puedes tomar la posta y darle al Señor y entregarle al Señor lo mejor y orar por tus hijos, tu esposo, por todo, porque Dios va a hacer la obra, porque hay una promesa grande, tú y tu casa serán salvos. Amén. Cuando yo me convertí al Señor estaba solo. Al menos estaba solo. Tenía hermanos que me ayudaban en la palabra, pero mi familia no estaba convertida. Y siempre me daban con todo. ¿Y qué pasa? Cuando uno es fiel en la palabra, yo pude tomarme de esa palabra. Yo en mi casa serviremos. Yo era hijo. Pero mientras tanto, esa era mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermana. Hoy todos se congregan. Tengo uno que se congrega en el cielo, mi papá. Dentro de poco los vamos a ir a visitar. Los voy a ir a visitar cuando el Señor me lleve. Pero toda mi familia, a causa del testimonio, a causa de predicar su palabra, a causa de vivir conforme a lo que Dios decía, Dios cumplió en mí su palabra. Tú y toda tu casa será salva. Amén. Y eso es palabra del Señor. Dios, al menos en mi vida, lo hizo. Y tengo testimonio para contárselo. Por eso se lo estoy diciendo. Pero también tengo mi casa, hoy, mi esposa y mis hijos. Y tengo que declarar esta palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos no se van a perder. Mis hijos son de Cristo. Y ellos van a hacer lo que Cristo lo llamó a hacer. Amén. Pero yo como cabeza no tengo que bajar los brazos. Y si yo bajo los brazos, pastora, tienes que tomar la autoridad y no bajar los brazos. Porque de esa manera Dios va a cumplir su palabra. Nunca hagas retroceder tu casa. Amén. ¿Cuántos están en este lugar? Nunca hagas retroceder tu casa. Por eso que no debemos perder el verdadero enfoque, que era lo que el Espíritu me hablaba, de servir a Cristo. Las familias que prosperan sirven a Cristo. Esas son las familias que prosperan en todas las cosas. El día que Dios pese su balanza, algunos dirán, mire Señor, yo acá en esta tierra tengo de todo, pero en el cielo tienes una perlita así de chiquita. Pero aquellos que han dejado todo por causa de Cristo, en el cielo les espera una gran mansión. Amén. Por eso es parte de lo que yo quiero compartirte hoy. Una de las cosas también que le pasa a las familias cristianas, que muchas veces vamos corriendo detrás de las bendiciones. Yo sé que las bendiciones son importantes, las anhelamos, queremos ser bendecidos. Pero cuando corremos por las bendiciones, descuidamos el propósito de servir a Dios. Muchos se han equivocado en estos pasos. Poner en primer lugar sus prioridades te desenfoca, los desenfocaron. Y quiero compartirte porque hablábamos esto con la pastora. Llevamos, al menos yo, la pastora, más 20 años, 21 años en el Señor. Y hemos visto y hablábamos de, ¿te acordás de esta familia? ¿Te acordás de la otra familia? Están divididos, están separados, no,
le fallecieron los hijos, este tuvo un accidente, todo así. Y recordábamos en todos estos años. Y yo siempre me hacía esta pregunta. Cuando yo conocí, en el primer tiempo que entré a la iglesia y conocí a algunos hermanos, yo decía, wow, ¿cuántos años tiene la iglesia? 10 años, 15 años. No quiero saber lo que va a hacer cuando tenga 40 años. Pero pasaron un poquito de años y no los vimos más. Y se perdieron, se desenfocaron. Siguieron el mundo, su rutina, sus placeres. Y no es porque uno no pueda ser bendecido a causa de eso, pero ese no es el corazón correcto, seguir a las bendiciones, no. O al menos las bendiciones que deseamos en nuestro corazón. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que las bendiciones a los hijos de Dios te alcanzarán. Amén. Así que no tenemos que salir despavoridos por lo que todavía queremos y anhelamos. Dios las va a mandar mientras le sirvas y le honres de todo corazón. Dice la palabra, las bendiciones te alcanzarán. Mire lo que dice Deuteronomio 28 y ahí usted lo tiene para poder compartir esta palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, esto es servirlo. Escuchar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Siga leyendo Deuteronomio 28 y se le va a alegrar su corazón. Amén. Pero mientras servimos, Dios trabaja por tu bendición. Eso es lo que yo quiero decirte hoy. Mientras servimos, Dios trabaja por tu bendición. Por eso que Josué, esa palabra no era una palabra sentimental, la que él citó. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él sabía lo que estaba diciendo en su corazón, porque él pasaba tiempo con Dios y sabía que sirviéndolo iba a ser bendecido. Josué fue el hombre más conquistador del Antiguo Testamento. Y fue a causa de ser fiel y obediente al Señor. Amén. Dios va a prosperar la casa de quien lo busca. ¿Quieren ver bendiciones? Busquen al Señor y lo verán. Amén. Hombres que en la historia hicieron prosperar su casa. Quiero hablarles de uno. Hechos 10. Es una historia conocida. Capítulo 1 al 5. La Biblia va a hablar acerca de Pedro y de Cornelio. Cornelio es el primer gentil que se convierte al Señor. Primer pagano. Pero hay que recordar la historia, por algo está en la Biblia sentado. Este era un hombre diferente. Dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, la mejor compañía de centuriones romanos. Encargado este hombre de mucha gente. Pero este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, era un hombre que amaba a Dios tanto que involucraba su casa a adorar a Dios. Quiero que vaya recapacitando lo que quiero decirle. Dios bendecirá a los que enseñan su palabra, a los que honran su palabra, a los que sirven en su casa. Dios va a empezar a bendecirlos. Sigue diciendo la palabra. Y que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. ¿Qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Yo quiero compartirle parte de esta historia. Este hombre era alguien que amaba verdaderamente al Señor. Y este hombre estaba dispuesto a hacer lo que sea, porque era un hombre consagrado. La Biblia dice que era un hombre constante en oración, un hombre gentil, que había aprendido de los judíos las tradiciones y quería encontrarse con el Dios verdadero. O sea, alguien que no era de la nación judía, pero era alguien que estaba desesperado por buscar a Dios. Alguien que daba ofrenda, que nadie le había enseñado a hacerlo, pero él daba ofrendas a Dios. Este sí que era un hombre desesperado. Estaba tan desesperado, dice la palabra más adelante, que se provocó ayunos. Era tanta la necesidad en su corazón de buscar a Dios que se preparó para ayunar. Escuche lo que quiero compartirle. Cornelio no tenía una Biblia, usted tiene una Biblia. Yo la tengo acá todos los días. Cornelio no la tenía, pero estaba desesperado por Dios. Esa es la diferencia de alguien que va a ser bendecido en su casa y en su familia. No tenía maestros que le enseñaran la palabra, pero ahí estaba permaneciendo. No tenía el Espíritu Santo todavía, pero había algo en su interior que lo buscaba incansablemente. ¿Y sabe cuál era su pasión? Servir a Dios con toda su familia. Estaba desesperado, no él solo, sino toda su casa, sus criados. Él quería que la bendición de Dios viniera. ¿Y Dios qué le dijo? Se ha escuchado las oraciones y tus limosnas han subido al corazón de Dios. Dios escucha y Dios va a honrar a aquellos que fielmente le buscamos. Mis amados, preparen su casa porque Dios los va a visitar. Preparemos la casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Hay que tener la casa dispuesta para servir porque nos tenemos que encontrar con la bendición de Dios. Dice la Escritura más adelante que cuando Pedro llega a su casa, el Espíritu Santo se manifestó en la casa de Cornelio tremendamente. Los gentiles empezaban a caer y a recibir lenguas. ¿Qué pasó? Como si solamente se tienen que convertir los judíos, pero ese día la casa de Cornelio, el gentil, ahí todos en la casa recibieron el Espíritu Santo, fueron salvos, sanidades. Dios obró en la casa de Cornelio. Por eso yo quiero hacerte otra vez esta pregunta. Si estás del lado del Señor, hay una llave: seguir orando, seguir ayunando, seguir haciendo el bien a otros, porque no sabes cuándo el Señor irrumpirá tu casa y la cambiará para siempre. Amén. Los que buscan al Señor van a ser recompensados, van a ser promovidos. La salvación va a venir a toda tu casa. Ni uno solo se quedará sin que el Espíritu Santo los toque. Amén. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso entonces a Jesús.
La Biblia dice, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que no bajemos los brazos. Este es un claro ejemplo. Cornelio no bajó los brazos. No bajó los brazos. No tenía el Espíritu Santo. No tenía la Biblia como hoy la tenemos nosotros. No tenía gente que lo ayudara. Él buscaba a Dios desesperado. Y dijo, hasta me voy a poner a ayunar para que algo pase. Y Dios lo escuchó. Dios te mira. Yo te dije el viernes, Dios te mira. Cuando otros no ven lo que haces, Dios mira lo que estás haciendo. Dios mira lo que estamos haciendo para Él. Amén. Quiero irte al último ejemplo. La casa de Obed-edom. Cornelio quería la salvación para él y toda su familia. Y la tuvo. Por eso yo quiero que ores de esta manera y tomes el ayuno para clamar y pedir por toda tu casa. Y la casa de Obed-edom era una casa diferente. Aún David se tuvo que dar cuenta que en este hombre realmente habitaba la presencia del Señor. Mire lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. No solamente Obed-edom, sino toda su casa. Quiero compartirles algo que el Señor me ministraba. La bendición de Dios no viene por casualidad. Hay un precio que pagar. Viene por buscarlo. Viene por obedecerlo. Viene por servirlo. Por eso viene la bendición de Dios. Muchos tienen un mal concepto sobre esta historia y sobre Obed-edom. Que por el simple hecho de que el arca estuviera en la casa de Obed-edom, Obed-edom fue tremendamente bendecido. No, antes estuvo más de 70 años en la casa de Abinadab y nunca pasó nada. Nunca. Entonces yo quiero compartirte que la casa que le busca, ese será bendecido. El Señor me volvía a ministrar acerca de esto. Es como tener una Biblia en la casa. Por tener una Biblia en tu casa, ¿vas a ser bendecido? No. Los religiosos la besan. Yo me acuerdo, antes que se convirtiera mi hermana, ¿dónde está? Le daba besito a una imagen que yo había tallado de Jesús. Y antes de dormir, besito, y se acostaba, porque era tan lindo, me había salido tan bien la cara de Jesús, tridimensional, era una cosa. Pero el día que se convirtió la tuvo que tirar, porque pasaba y la besaba. Y yo le dije, me tiraste una estatua que valía muchísimo. Pero quiero compartirte algo, se había convertido. Entonces, por tener una Biblia debajo de la cama o en algún lugar de tu casa, no vas a ser bendecido. No vas a ser bendecido. No, yo espero que otros oren por mí para ver la bendición. No vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido cuando tomes la decisión de escudriñar la palabra y de ponerla por obra. Ahí Dios va a venir y bendecir a tu casa. ¿Cuándo te va a bendecir? Cuando digas, ahora entiendo que tengo que servir a Dios. Ahora entiendo que tengo que ser responsable. Ahora entiendo que soy testimonio vivo a otros. Ahora entiendo que si yo paro, mi familia muere. Ahora entiendo que si yo no sirvo, todo se puede perder. Hemos visto familias enteras abandonar a Cristo. ¿Qué pasó? Mi pregunta es, ¿de qué lado estaban? ¿De qué lado estaban? Tener una Biblia no te hace cristiano. Venir un domingo cada tanto a la iglesia no te hace cristiano.
lo que te hace cristiano es que el fundamento de esta palabra se haga rema en tu corazón. Y se verá de qué lado estás. Se verá de qué lado estás. Sin hablar, Dios marcará la diferencia. Te lo puedo garantizar. Que no vas a necesitar palabras. Como dice el pastor Ricardo, neones te saldrán por la espalda hablando la palabra del Señor. La realidad de esta palabra, que David, ¿usted por qué piensa que David le dejó el arca en la casa de Obed-edom? Porque la rifó y dijo, la vamos a dejar en la casa de este muchacho que me parece que tiene cara buena y nos viene acompañando del viaje de allá. Vamos a dejarlo, pobre. No tengo en otro lugar donde dejarla. No. La dejó porque reconocía que en Obed-edom había algo diferente, que sabía cómo tratarla a la presencia de Dios. Y Obed-edom la estaba esperando porque era alguien preparado. Algunos dicen que era simplemente un ujía, no, era también un sacerdote, era de la línea de los sacerdotes, conocía, anhelaba tener la presencia de Dios. Por eso la casa de Obed-edom fue bendecida, porque la supo cómo tratar. Supo que tenía que orar, supo que tenía que ofrendar, supo que tenía que bendecirlo, supo que tenía que honrarlo. Y cuando lo empezó a hacer, ahí empezó a desatarse todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Y si aún no se han desatado, es que quizás tengas la Biblia en algún lugar, en algún cuarto, que todavía no se haya revelado. Por eso quiero compartirte esta palabra. ¿Cuántos aman su casa? Llegó la hora y el día de hacer que la presencia de Dios venga y repose y veamos la gloria de Dios en todo lugar donde vayas con el Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. 3 meses, en 3 meses había bendecido Dios la casa de Obed-edom. 3 meses necesitó. El otro la tuvo 70 años y se murió sin ver la gloria. La diferencia la hace la casa. La diferencia la hacen los que habitan la familia. Yo vine a hablarte de eso. Para que entres este 2018 considerando que no peleas solo. Tenés que orar por tu casa, tus hijos, tu familia, por la iglesia, la congregación. Somos la casa de Dios aquí en la ciudad. O parte de ella, porque hay muchas iglesias en la ciudad. Pero yo quiero que tomes esto en serio. Este hombre era un apasionado. Este hombre era un jugado. Este hombre era sin excusa para Dios. Era alguien tan preparado que David confió, vamos a dejársela. Ahora, a muchos, cualquier excusa es útil para no orar, para no leer la palabra, para no servir, para no venir a las reuniones. Cualquier excusa. Yo vengo a decirte algo serio, porque yo sé a quién Dios va a prosperar. Y cuando veas a muchos prosperados realmente, no tengas envidia. Entiende que la palabra, vas a ser prosperado en la manera que le sirvas a Dios. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Si le sirves al Señor, honras su casa, honras tu casa con su presencia, las bendiciones que están preparadas te van a alcanzar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Jesús. Y ya con eso quiero ir terminando. Ese hombre llevó a toda su casa a hacer la voluntad de Dios. Mire, dice la palabra Primera de Crónicas 26. Vamos a leer el versículo 4 y 8.
Y dice la Biblia, los hijos de Obed-edom, Semías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, medio complicado para pronunciarlo, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Tus hijos serán bendecidos. Aquellos que quieren servir al Señor, hay una promesa. Tus hijos van a ser mucho más bendecidos aún de lo que son nuestros padres, o lo que somos como padres. Amén. Y dice la palabra, también de Samaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Se da cuenta que vale la pena servir al Señor? Tus generaciones van a ser recordadas. Esta casa, tu vida va a ser recordada. Y dice la Biblia en el versículo 8, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio del Señor, para el servicio. 62 de Obed-edom, toda la casa. Así que prepárate, porque va a servir toda tu casa a los pies del Señor. Mateo 6:33 dice, buscar al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a tu vida. Amén. Y quiero que mantengas esto en tu corazón. Otra palabra que le escribí para que no te lo olvides. La actitud para servir a Dios marcará el grado de tu bendición. La actitud para servir a Dios marcará el grado de tu bendición. Ese hombre Obed-edom dispuso sus habilidades, dones, bienes, hijos, familia, tiempo, todo. Por eso prosperó su casa. Así que yo quiero que no te pierdas esa oportunidad y podamos ser merecedores de esa bendición cuando servimos. Cuando sirvas al Señor, recordá que estás haciendo lo mejor que podés estar haciendo, es servirlo a Él. Aunque seas criticado, aunque seas desvalorizado, despreciado, haz la voluntad del Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor.